Buenas tardes. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huetaya. Eh, Agradezco mucho la participación de ustedes al curso de Delitos contra el Patrimonio y Modificatorias, que estará a cargo del perito en criminalista Gustavo Martínez Cortés. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Y para dudas y consultas, al final finalizar la ponencia. Buenas noches, perito. Le doy pase a su ponencia. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a empezar a hablar de lo que son eh, los delitos patrimoniales. Durante mucho tiempo se ha tenido este tipo de problemas en contra del patrimonio desde la aparición de las primeras sociedades, de las primeras sociedades sobre la tierra, se ha tenido la problemática de gente que se apropia de cosas, de propiedades, mediante el uso de la fuerza, mediante la coerción, mediante la estafa, mediante el engaño, se ha apropiado de bienes que no le corresponden. Los más comunes, pues obviamente es el robo, ¿no? El robo, el desfalco, los políticos, nuestros amigos políticos que son finos para el desfalco, por lo menos aquí en México son finos los políticos, ¿no? En México se roban 200 millones, los acusan por 50, les comprueban 10 y negocian 5. Esa es una, y después, como los políticos que están ahorita, los políticos mexicanos que están en Europa, ¿no? Siendo unos perseguidos políticos, ahora así se le dice a la persona que desfalca al erario, se autodenominan como si fueran eh, perseguidos políticos, para no decir estamos huyendo porque nos robamos un dinero. Hoy podemos hablar del delito patrimonial, del delito del robo, del robo, del delito de despojo y de muchos delitos que están relacionados con el patrimonio. Lo hemos tenido a lo largo de la historia y se ha conocido durante la historia, pues también la forma de cómo se ha castigado. Somos abogados, soy abogado también, y sabemos que dentro de las escuelas del derecho, el derecho penal tiene la forma de cómo se ha castigado, y antecedentes de cómo se ha castigado siempre la comisión de estos delitos. Vamos desde las partes cruentas, desde el ojo por ojo, desde el diente por diente, desde cortarle las manos a la persona que se ha robado, desde poner una pena, desde que estén presos en una penitenciaría, juzgados. Y hoy recientemente, pues en México, déjenme decirles que a raíz de la gran corrupción que había en el sistema acusatorio que cambió en nuestro país a partir del 2016. Tuvimos un sistema mixto inquisitivo durante eh, 82 años. Antes de perdón, permítanme, voy a estornudar, permítanme. Perdón. Durante 82 años tuvimos el sistema acusatorio penal el sistema acusatorio mixto inquisitivo en nuestro país, en México. Y antes tuvimos otro, que era el sistema de juzgados populares, tribunales populares. Los dos fallaron y recientemente, en el 2008, hubo una propuesta de reforma en México para modificar, reformar el proceso penal mexicano y nos dieron 8 años para poder hacerlo. Es decir, que de 2008 al 2016 tuvimos un proceso de implementación de un nuevo sistema, el cual se llevó a cabo en el 2016, teniendo así el sistema adversarial a partir del 18 de junio de 2016.
Dentro de la investigación de la Comisión de Delitos Patrimoniales, pues en todas las fiscalías, por lo menos, se tiene una unidad o un departamento de investigación de robo a casas habitación, investigación de robo a transeúntes, investigación de robo hoy de cómo se llama, de personalidad o con medios electrónicos. Por ahí su servidor está modificando el sistema de justicia, el sistema de ver la criminalística actualmente. Nosotros estamos modificando, su servidor es el presidente de la Academia Morelense de Ciencias Forenses, donde estamos cambiando el paradigma de la criminalística, donde no se vea como una opción auxiliar de, sino como un apoyo científico y técnico para la investigación de delitos por parte de quien lo desempeña estas funciones. En México, por mandato constitucional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la máxima ley en nuestro país, refiere en su artículo 21 constitucional que el Ministerio Público y los policías serán quienes investigan la comisión de delitos. ¿De qué delitos? Todos los delitos. Y en ese entendido, hay que tomar en consideración que por lo menos ahorita que estoy en el estado de Morelos, aquí en México, estamos a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, podemos tener en consideración y la definición de lo que es delito. Delito es una acción que castigan y sancionan las leyes penales y que son diversos las acciones que podemos tener en ese rubro. Por ejemplo, en el Código Penal, en el Código del Estado de Morelos, en el Código Penal del Estado de Morelos, refiere el artículo 1, delito es la acción u omisión que sanciona la ley penal. Nadie podrá ser sancionado penalmente por una acción u omisión si éstas no se hallan expresamente previstas como delito por la ley vigente, por la ley vigente cuando se cometieron o si la sanción no se encuentra establecida en ella. Hay que tomar en consideración que para el derecho penal, una de las características del delito, o las tres principales características del delito son que esté tipificado, que esté en un código penal y que obviamente tenga una sanción en años. Hay delitos de diferente índole, de diferente matiz, vamos desde el homicidio, el robo, el secuestro, y todos ellos, por ejemplo, se ven menoscabados lo que son los bienes jurídicos tutelados, la vida, la propiedad, la libertad de desarrollo psicosocial. Y en este entendido, pues vamos a hablar hoy de los delitos contra el patrimonio. Y empezamos con uno de ellos, el más básico que siempre hemos conocido desde, yo les comentaba, desde el nacimiento de las primeras civilizaciones, donde ya teníamos problemas con la gente que pues se apropiaba de una manera no comercial o no regida por las leyes del mercado de compra y venta de los bienes de otra persona, utilizando pues fuerza, utilizando tal vez la ayuda de la noche, la oscuridad, utilizando tal vez el miedo, utilizando tal vez el temor que se influye para poder hacerse o adquirir bienes que no son de uno. Es decir, que para el Código Penal del Estado de Morelos se refiere que en su artículo 174, a quien se apodere de cosa mueble ajena con ánimos de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, conforme a la ley se le aplicarán, y va una serie de penalidades que van desde 6 meses a un año, de 2 a 4 años, de 4 a 10 años y de 10 a 14 años de prisión, 400 a 600 días multa. Hoy ya no son días multa, en México se consideran UMAS o unidades de medida. Ahí refiere también, ¿cómo se llama? El monto de lo robado. Es decir, de 6 meses a un año de prisión, de 15 a 90 días de trabajo en favor de la comunidad, si el valor asciende a
20 veces el salario mínimo o las medidas de seguridad. Pero las unidades de medida que sustituyeron en México el llamado salario mínimo. Es así, entonces, que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de delitos la lleva el Ministerio Público y la policía en sus diferentes ámbitos. Decía yo que a partir de 2016 tuvimos una serie de reformas en mi país y culminó con la derogación de 35 códigos de procedimientos penales que se tenían, 32 estados de la República, el de la Ciudad de México, además el Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, mientras fueran 34, no 35, porque sufrieron también cambio el Código de Justicia Militar. Hoy ellos también tienen un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es encaminado a las Fuerzas Armadas. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se busca la investigación y la sanción de la comisión de delitos en el fuero federal y en el fuero común, es decir, delitos del fuero común que se cometen de particular a particular, es decir, el robo, el asalto, ¿cómo se llama? El despojo en caso de bienes inmuebles, el secuestro y con ello pues la adquisición de bienes de la persona que resiente el delito. Y es así como dentro de esta dinámica nos pasamos a lo que es el delito del fuero federal. Son delitos cometidos en contra de la federación donde se afecte su bien patrimonial, el bien patrimonial de la federación, robo de medicamento, robo de mobiliario de hospitales de gobierno y de empresas de gobierno, daños a las vías federales de comunicación, carreteras, autopistas, daños a inmuebles de la federación y obviamente pues todos estos se necesita realizar una investigación profesional por parte de quienes están facultados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy, dentro de la investigación, el Ministerio Público, para poder realizar estas actividades, cuenta con la, ¿cómo se llama?, participación, o sí, la participación del policía de investigación. ¿Me podrían nombrar anfitrión, por favor, para ver si puedo transmitir unas diapositivas? En esta dinámica, en los fueros, en todos los fueros, en el fuero común, en el fuero federal y en el fuero militar, se tienen para poder dar sustento a la investigación de los encargados de esta, Ministerio Público del Fuero Federal, Ministerio Público del Fuero Común y Ministerio Público del Fuero Militar, cuentan con una respectiva policía. Es decir, el Ministerio Público Federal cuenta con la Policía Federal Ministerial que se encarga de la investigación de delitos y dentro de ellos están encaminados la investigación de delitos en contra del patrimonio de la federación. Del lado del fuero común se tienen delitos, ¿cómo se llama? Delitos en contra de particulares y es así, gracias, y es así como el fuero común se tienen policías de investigación, los cuales obviamente están divididas en varias, está dividida esta policía en varias unidades. Una de ellas es la unidad de investigación de robo a casas habitación o de robo a transeúntes, donde se ven menoscabadas ya sea la población en su patrimonio, en su homenaje, en su casa, o en su patrimonio en la calle cuando son víctimas de un asalto de una persona con arma de fuego. Que he de decirles, esta forma de utilizar un arma de fuego es un agravante dentro del delito. También, por ejemplo, les he de decir aquí en la Ciudad de México, ya de pasar en muchas ciudades de Centroamérica, de Sudamérica, pues también donde hay una aglomeración, donde hay una gran cantidad de gente que está en un solo lugar,
pues también son víctimas de la gente que se dedica a asaltar. Por aquí en México, en el centro de la Ciudad de México, pues es muy común conocer a esos asaltantes que les dicen los chineros o chineros, porque te aplican una llave en el cuello por la parte trasera, cruzan los brazos, dejando aquí en medio el cuello de la persona y hacen una palanca y automáticamente es una estrangulación mecánica. Y en esta intención, pues la persona que está estrangulada por instinto sube los brazos para quitarse el brazo de quien está aplicando la llave y otra persona pues esculca, vacía los bolsillos del pantalón o pues si llevan mochila, pues les quitan la mochila o el portafolios. Es muy común ese tipo de asalto. Otro también, pues con arma de fuego. Por desgracia, hay que decirlo, en la zona conurbada de la Ciudad de México tenemos también asalto a, ¿cómo se llama?, a unidades de transporte. Hay que decirlo, hay mucha gente que viene desde municipios que están fuera de la Ciudad de México. Hay personas que entran a las 9 de la mañana y desde las 6 de la mañana vienen viajando para poder entrar a la Ciudad de México y salen muy temprano, de madrugada, en la oscuridad total, y sobre la autopista, pues asaltan el transporte. Es muy común esa situación. Y en todas estas situaciones, pues se ve menoscabada, se ve afectada la capacidad adquisitiva y patrimonial de las personas. Dejemos a un lado lo que es el delito de homicidio, lesiones y demás. Aquí nos vamos a encargar y nos vamos a abocar prácticamente a lo que es la explicación del robo de los que son bienes muebles dentro de lo que es la investigación criminal. Mm, no me han nombrado, no me deja transmitir las diapositivas, maestra. Bueno, en atención a esto, decía yo que el Ministerio Público cuenta, ¿cómo se llama?, con lo que es su policía de investigación. Gracias, todos tienen, todos los ministerios públicos tienen lo que es sus policías de investigación. Esta presentación está hecha con una visión forense, donde desde la perspectiva pericial, perito evaluador de bienes muebles, su servidor, pues hace un recorrido en lo que solicita el Ministerio Público para poder estar en posibilidad de llevar una carpeta de investigación por robo o de poder llevar una reparación de daños en caso de que se apegue a un método anticipado de determinación del proceso. Hay que tomar en cuenta que la criminalística es un conjunto sistematizado de conocimientos que permite analizar el lugar de los hechos o hallazgo, identificar, fijar, levantar y embalar los indicios relacionados con un hecho probablemente constitutivo de un delito con el fin de conocer sus medios de comisión, circunstancias y personas relacionadas. Hoy en México no se cometen delitos, no se cometen crímenes. Los crímenes pues serán en otras latitudes. El derecho penal mexicano y el derecho procesal mexicano no reconoce a los crímenes. Ustedes acaban de escuchar que leí el Código Penal y nos dijo que es un delito, no un crimen. Hay que decir que durante mucho tiempo se vendió en México y en todo Centroamérica una criminalística que no tiene razón de ser. Hoy no existe la escena del crimen, tampoco es el lugar de intervención. Y si nos ponemos pues más románticos, tendrá que ser lugar de investigación, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211, define que el proceso penal mexicano se divide en tres etapas: la de investigación, con la investigación inicial y después la complementaria,
la etapa intermedia, que es la etapa oral y después la etapa escrita y después la etapa oral, y la de juicio oral, la de preparación para juicio oral. Entonces no tenemos escena del crimen, tenemos lugar de intervención y podemos utilizar sí, indistintamente el término lugar de investigación. En esta función, el Ministerio Público el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Foro Común tiene aproximadamente 26 especialidades técnicas científicas que están a la orden para poder dar respuesta a las interrogantes que sean emanadas dentro de la investigación de un hecho que la ley señale como delito. Esta es definición mía. Gustavo Martínez Cortés, su servidor, tiene su propia definición. Creo justo y necesario que después de 21 años de practicar la criminalística en mi país y tenga yo la oportunidad de tener mi propia definición, alejada de Moreno González y de Montiel Sosa, que dicho con todo respeto, esas definiciones ya son obsoletas, por lo menos para el derecho penal mexicano, ya no son aplicables a partir del 2016. Es así que dentro de las 26 especialidades técnicas científicas, además de oficios forenses con los que cuenta el Ministerio Público, se debe de tener en consideración que hoy tenemos lo que es, sí, exactamente por presunción de inocencia sería un apropiado hablar de escena del crimen, ya que mientras no exista la sentencia condenatoria, no hay delito. Efectivamente, hoy, por ejemplo, los policías detienen por haber observado un hecho con apariencia de delito y de igual manera, los ministerios públicos, como lo dice el 212 del Código Nacional, investigará un hecho que la ley señala como delito. De igual manera, en esta tesitura, ¿sí se escucha, maestra? Sí, Perito, se escucha Ah, es que claramente. como que se congeló ¿cómo se llama? La imagen de mi video, entonces por eso no vi si estaba transmitiendo. Pero que decía yo que hoy el Ministerio Público investiga un hecho que la ley señala como delito. Tampoco de un momento decimos que es escena del crimen. Durante mucho tiempo se vendió esa situación de la escena del crimen, por lo que veo no solamente en México, sino en muchas partes. Hoy no hay delitos, no hay crímenes, perdón, hay investigación de hechos que la ley señalan como delito y que el Ministerio Público en su función deberá de llevar la investigación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo en compañía de lo que es la presencia del policía. El policía es aquel que está para dar respuesta y coordinar junto con el Ministerio Público la investigación. Dentro de las 26 especialidades que yo decía que existen en la criminalística, pues hoy podemos contar con una de ellas que está en los tres niveles, es decir, la evaluación de bienes muebles. ¿Por qué? Porque la mayoría de la afectación de los bienes patrimoniales, pues van encaminados a bienes muebles. Y dentro de la misma abanico de especialidades forenses, tenemos la especialidad de ingeniería y arquitectura, en el cual peritos en materia de ingeniería realizan evaluación de bienes inmuebles, es decir, para cuando está relacionado un bien mueble y no solamente un bien inmueble. En esta forma, hoy quiero decirles que la mayoría de la comisión de todos los delitos en México, pues tiene un experto que está listo y dispuesto para poder emitir un dictamen al Ministerio Público. Su servidor, perito evaluador de bienes muebles, los ingenieros y arquitectos, peritos evaluadores de bienes inmuebles, tenemos también, por ejemplo, los peritos en veterinaria que determinan el valor del robo de un animal, de alguna mascota,
Y también tenemos, por ejemplo, peritos en materia de ingeniería mecánica y eléctrica, el detrimento en el robo de alguna maquinaria, porque son diferentes percepciones de cómo se obtiene el valor y cómo diferentes especialidades le dan respuesta a el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es valuación de bienes muebles en la relación con la realización de un delito donde se ve menoscabada el poder adquisitivo de alguna persona, sus bienes? La evaluación o la especialidad de evaluación es el procedimiento técnico y metodológico que mediante la investigación física, económica, social, jurídica y de mercado permite estimar el monto expresado en términos monetarios de las variantes cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de cualquier bien. Y en este momento, pues estamos hablando de bienes muebles. Si fuera el caso de un bien inmueble, pues estaría la definición de un ingeniero y de un arquitecto. En esa tesitura, la evaluación forense es una especialidad de la criminalística que da soporte científico y técnico al derecho penal y se ocupa de determinar el valor intrínseco, comercial, de cambio o de daños de todos los bienes participantes en un hecho que la ley señala como delito. Insisto, bienes muebles. Su servidor ha evaluado dentro de lo que es su desarrollo profesional, 21 años que estuve trabajando en la fiscalía, me tocó evaluar desde un clip hasta helicópteros, me tocó evaluar barcos, yates, joyería, telefonía, material propio de enfrentamientos, armas de fuego, relojería, armas de fuego en enfrentamientos de la delincuencia organizada que se les asegura y que el Ministerio Público necesita un valor para poder asegurar. ¿Qué es un bien mueble? Entonces, para ir acotando, un bien mueble es un conjunto de derechos sobre un objeto unitario o artístico no anexado permanentemente a la tierra. El término bien mueble se refiere entonces a todo lo que no es inmueble, como son maquinaria, equipo, mobiliario, joyas, obras de arte y vehículos. Las principales características de un bien mueble son su movilidad y su tangibilidad. Corresponde a los objetos en sí mismos, además de los elementos intangibles, atribuibles a obligaciones y derechos de propiedad sobre ellos. Esto está en México en el Código Civil Federal, donde se describe qué es un bien mueble para efectos de poder saber de qué estamos hablando dentro de esta especialidad. De igual manera, tenemos qué es un bien jurídico tutelado. Un bien jurídicamente tutelado son los bienes protegidos por el Estado bajo su tutela, plasmados en el derecho positivo, que ¿cómo se llama? Que se rigen, que significan, son las leyes del Código Penal, que considera como bienes jurídicos a los siguientes: el principal, la vida, la libertad, los derechos y la propiedad. Son delitos contra el patrimonio aquellos destinados a menoscabar el activo de bienes y derechos que de un particular, persona jurídica o institución pública con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un tercero. Hay que tomar en cuenta, como yo le refería hace unos minutos, que los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo esto una modalidad agravada de aquel, la estafa, defraudaciones, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o los daños, ya sea dolosos o culposos, es decir, que se hagan con la intención o que sean producto de una acción fortuita donde no se tenía la intención. En México yo les refería que a partir del 2014 tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se rige el actuar procedimental en México.
En este Código Nacional se tiene algo muy importante que está en el artículo 227 y en el 228. 227, la cadena de custodia, que es muy importante, porque la cadena de custodia, le dará seguridad jurídica a los bienes que fueron localizados o que se le fueron asegurados a la persona que cometió un hecho delictivo. Es decir, si un asaltante, una persona asalta a una mujer, asalta a un hombre y le quita el teléfono, le quita su joyería, su reloj, sus cadenas de oro, o de metal, ya sea de cual sea, pues el policía tiene la necesidad y obligación de realizar una cadena de custodia para poder dar licitud y legalidad de que esos bienes fueron los que se le aseguraron a esta persona. De igual manera, este policía realizará la cadena de custodia y está obligado a hacerlo porque así lo refiere el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que hoy, por ejemplo, en México, el Ministerio Público está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 102 de la Constitución. En el 127 están las competencias del Ministerio Público en sus actividades. En el 130, por ejemplo, decía la definición de cadena de criminalística que la criminalística aportaba pruebas y eso ya es falso. Por ejemplo, a partir del 2014 que se tuvo el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 130, la carga de la prueba le pertenece al Ministerio Público. Y de igual manera, para la investigación de delitos está el artículo 131 del Código Nacional, que son las obligaciones del Ministerio Público. Entonces, hoy, el investigar un delito patrimonial en México ya lleva un protocolo, ya lleva una ordenanza, y todo en atención a lo que dice el artículo segundo del Código Nacional, que se repare el daño, que se castigue al culpable y que no haya impunidad. ¿Por qué? Porque en el sistema anterior se cayó en la corrupción, se cayó en la desconfianza de los organismos que investigaban la comisión del delito, y pues la gente no llegaba a las agencias del Ministerio Público a realizar sus averiguaciones previas antes, hoy carpetas de investigación. De igual manera, en el 21 constitucional tenemos al policía, y el policía en el artículo 132 del Código Nacional, que es ¿cómo se llama? La definición, no, que es ¿cómo se llama? En el artículo 3 tenemos el 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos una serie de definiciones de personas que actúan o que son actores del proceso penal mexicano. Y, por ejemplo, yo quiero decirles que el artículo 3 del Código Nacional define al policía como los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federales o comunes, que en el ámbito de su respectiva competencia actúan todos bajo el mando y conducción del Ministerio Público para los efectos de investigación en términos de lo que dispone la Constitución, este código y demás disposiciones. Entonces, la investigación del delito está debidamente establecida por dos entes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por sus respectivas obligaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de esta función de investigar, el Ministerio Público tiene bajo su mando alrededor de 30 especialidades forenses. Una de ellas es la evaluación de bienes muebles, y esta evaluación de bienes muebles es realizada por peritos. Y aquí viene una definición: ¿qué es un perito? Un perito es una persona con conocimientos especiales en alguna ciencia técnica u oficio.
pero eso no es un perito forense. Un perito forense es lo que dijo la definición anterior, es una persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, oficio que auxilia a los órganos procuradores de justicia, que ejecuta las actividades del procesamiento del lugar de los indicios o elementos materiales probatorios y que emite, ojo, que emite recomendaciones para su traslado. De igual manera, el perito recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite un informe, un requerimiento o un dictamen para que estos, en atención a la actividad de investigación del Ministerio Público, sean incorporados como medios de prueba dentro de la etapa de investigación complementaria del proceso penal mexicano. Y de esta manera pasar a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, donde tendremos la depuración de los medios de prueba. Es decir, si no hay, si no hay un juicio abreviado, si no hay un acuerdo reparatorio, entonces nos iremos a juicios orales. Es necesario decir que en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México se tiene una serie de mecanismos para acelerar el proceso penal o para terminarlo anticipadamente. Tenemos un juicio abreviado cuando la persona reconoce su culpabilidad y se somete a esta situación. De igual manera, tenemos un procedimiento abreviado en el cual, pero de igual manera tenemos ¿cómo se llama? Una reparación de daños, donde la persona se compromete a pagar la reparación, a pagar el monto de lo robado, y con esto se extingue la acción penal, que son dos medidas para despresurizar el sistema de justicia en México. En México, el perfil del perito profesional en evaluación de bienes muebles en todos los estados de la República y a nivel federal debe tener pericia, debe de tener experticia, debe de tener la capacidad de observación necesaria para poder ser un perito evaluador. Déjenme decirles que durante mucho tiempo, 21 años, su servidor fue perito de la Fiscalía General de la República y pues vimos lo que es la gran cantidad de bienes a evaluar. Muchos, evalué muchas cosas, no sé, no me atrevo a decir un número de evaluaciones. Llegué a evaluar hidrocarburos, llegué a evaluar petróleo en cantidades 70,000, 80,000. En un operativo, su servidor, junto con diferentes actores del proceso penal, tuvimos el aseguramiento más grande de hidrocarburos robados. No sé si pasa en otros países, pero en México, a partir de hace 15 años, tenemos lo que es el robo de hidrocarburo. La gente se roba la gasolina que va por los ductos. Imagínense qué tontos y qué valientes, pues perforan, ¿cómo se llama? Ductos de alta velocidad de hidrocarburos, donde viajan gasolina, donde baja turbocina, diésel, se lo roban y lo transportan en bidones, en camionetas. No sé si sepan, si no los pongo en antecedente. En México, hace 4 años, en un municipio que se llama Tlahuelilpa, eh, Tlahuelilpa, en el estado de Hidalgo, perforaron un ducto de Pemex, de la empresa paraestatal que transportaba gasolina, ese ducto, lo perforaron y prácticamente se hizo una laguna, un pozo de gasolina. Imagínense, la gente estaba nadando en gasolina para robarse, para llenar diferentes bidones, garrafones, porrones, tambos, como les llamen, y pues no faltó quien prendió un cigarro, no faltó una chispa, y ya se imaginarán, calcinados, calcinados, 100, 200 personas que se estaban robando el hidrocarburo. Ese delito tuvo mucho auge en México.
como muchos más. Y ahí es un robo al patrimonio nacional porque se roban la gasolina. Tan es así que no estaba tipificado y el gobierno tuvo que realizar la ley nacional o la ley federal de hidrocarburos, donde ahí ya se penaliza el robo, la transportación, la venta, el almacenaje de hidrocarburos. En México, todo mundo tiene la presunción de inocencia, es decir, que se considera culpable se considera inocente hasta que se le demuestra lo contrario. Y es así que es necesaria la investigación por parte del Ministerio Público para poder aportar medios de prueba y la investigación por parte de los policías para poder primero eh, comprobar la existencia y la acción de robar. Después, un dictamen en materia de evaluación en el cual nos diga cuánto vale, a cuánto asciende el valor comercial de lo robado, si es que se tiene a la vista. Si no se tiene a la vista porque fue robo, la otra es porque es recuperación, el otro, y si es robo, pues obviamente no se va a tener a la vista. Se tendrá que realizar una evaluación con documentos, documentales, facturas de compra, hojas de resguardo, hojas de transferencia, en los cuales para nosotros los evaluadores es muy importante tener marca, modelo, tipo, estado de uso y conservación para poder emitir un dictamen. Aquí vemos cómo está desglosado el Código Nacional de Procedimientos Penales, las etapas del proceso penal mexicano, referí yo que eran el 211, y tenemos la investigación inicial complementaria, etapa intermedia escrita, y debate y deliberación de juicio oral. Todas estas situaciones es cuando se inicia la investigación por robo y la mayoría de ellas se da en flagrancia. ¿Qué significa flagrancia? De latino flagrantis, es decir, que arde o que está en llamas. Es por esto que en el discurso jurídico lo asimiló para referirse a lo percibible por los sentidos. Los sentidos. Es decir, cuando el policía observa que están cometiendo el hecho o cuando es avisado inmediatamente de cuando pasó, se inicia una persecución y se tiene extendida la flagrancia. Hoy, por ejemplo, hay jurisprudencia en el cual refiere que la flagrancia, aunque sea seguida por cámaras, sigue siendo flagrancia. La flagrancia puede continuarse kilómetros si es que es seguida de una manera electrónica por cámaras. De igual manera, en este sistema tenemos que el 227, 228 y 229 habla de aseguramiento de bienes, bienes que están relacionados con un hecho presuntamente delictivo y que están relacionados con un robo. Es decir, tal vez me puedo imaginar aquí en México, por desgracia, yo no voy a usar ejemplos de otros países porque por desgracia en México tenemos muestra de todos los delitos. Por ejemplo, su servidor, la última delegación de la Procuraduría General, de Fiscalía General de la República donde trabajé, fue en el estado de Puebla y ahí es muy común el robo a tráiler, el robo a transportes de mercancía. Y es común que encuentres bodegas donde van y desmantelan, deshuesan, canibalean al tráiler, lo deshacen en piezas y obviamente encuentras muchas veces la mercancía robada. Esta situación la asegura, estos bienes los asegura el policía para la investigación. Y es ahí, una vez que están asegurados, es cuando entra el perito evaluador de bienes muebles para poder decir el valor y el monto de lo robado. Esto lo tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del tercer capítulo del Código Nacional, que es técnicas de investigación, que van del 227, cadena de custodia, 228, quién está obligado a arrimar la cadena de custodia, 229, lo que es aseguramiento de bienes,
230 aseguramientos de bienes y concluye con el 252 actos de investigación que necesitan la autorización del juez, es decir, para poder realizar un cateo. Allá en Centroamérica me parece que le dicen pesquisa a el término catear. Aquí catear es incursionar de manera policíaca o de manera de investigación un bien inmueble donde se dice se está cometiendo un hecho delictivo y que para lo cual la investigación del policía nos llevó a ir a ese lugar y poder ingresar con una orden judicial en atención a qué, al cumplimiento del artículo 383 de el Código Nacional de Procedimientos Penales. En Perú le dicen inspección domiciliaria. Aquí en México también le dicen es inspección, pero una vez que se hizo la inspección y que se corrobora que hay elementos posiblemente constitutivos de delito, se solicita la autorización del juez. Ojo, cuando no está en riesgo alguna víctima o cuando no está en riesgo la vida de los policías. En caso de que esté en riesgo una víctima o en caso de que esté el riesgo de los policías y que tengan que repeler una agresión, se pueden meter a una casa para cubrirse o resguardarse y desde adentro repeler o cuando la víctima esté en peligro, el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales los faculta para poder hacerlo. Refiere que el Código Nacional que quien tenga juzgado en términos de 5 días para poder ratificar que se dio la autorización para el ingreso. Entonces, de esta manera, tenemos que una vez que los policías ingresan, y de hecho su servidor muchas veces fue a cateos a diferentes lugares, a mí me tocó catearle la casa a grandes personas públicas de que hacen cosas ilegales, otros que otros políticos, unos que otros jueces, unos que otros delincuentes, que al fin y al cabo todos estaban en la misma balanza durante 21 años. Déjenme decirles que su servidor conoce México de costa a costa y de frontera a frontera, porque durante 21 años estuve comisionado a la investigación de delitos federales de alto impacto. Entonces es necesario decirles que dentro de estas investigaciones se consumaba lo que dice el 368 del Código Nacional, la prueba pericial. La prueba pericial necesaria para poder llevar a juicio a una persona. Y dice que puede ofrecerse la prueba pericial cuando para la inspección, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuera necesario, fuera necesario tener o si fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica, arte y o un oficio. Esta característica tenemos todos los evaluadores. Y en atención a eso, pues una vez que se hace un dictamen, pues se tiene la obligación de irlo a defender y a explicar al juicio oral. El 272 dice que durante la investigación se deberán de realizar peritajes y una vez que se hace el peritaje, pues no te eximes de ir al juicio a declarar, ¿no? Es obligación de los peritos ir a juicio oral a comparecer ante la emisión de un juicio. Es así que para el perito evaluador tenemos qué es valor comercial, qué es valor de daños, tenemos qué es valor de desecho y tenemos qué es valor intrínseco en atención a lo que quiera el Ministerio Público. Por ejemplo, les he de decir que el concepto de valor es el precio de estimar o dar precio a cosas, es un grado de utilidad, aptitud de cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite, calidad de las cosas en cuya virtud se da por poseerlas, cierta suma de dinero o algo equivalente. Y tenemos, como les decía, diferentes valores: comercial,
cuando es un robo, de daños cuando se dañó un bien, es necesario pagar la reparación, mano de obra y en sí todo lo necesario para poder dejar el bien hasta antes de cómo estaba al momento de ser dañada. Tenemos, por ejemplo, el valor, ¿cómo se llama? El valor de desperdicio. Tenemos el valor de los daños, el valor de desecho. El valor de desecho es cuando el bien ya no es prácticamente inservible, cuando ya es obsoleto. Por ejemplo, les he de decir que aquí en México, por ejemplo, esas pantallas que salieron primero, pues las ves tiradas en la calle, porque ya no le sacas nada de provecho. A las televisiones, televisores 80s, 90s, pues le sacabas cobre, le sacabas algo de metal. Hoy todo es plástico y ya ni los de la basura se lo quieren llevar. De hecho, para nosotros en evaluación es desperdicio tecnológico y llega a ser pagado en centavos, 5 centavos, 10 centavos el kilo, porque no se le saca nada, ni un metal, todo es plástico y muchas veces pues es plástico reciclado, ¿ok? El valor intrínseco que incluye lo que es el costo de producción, mano de obra y materia prima. Todos estos bienes son manejados al 100% por los peritos para poder realizar una evaluación en un mercado específico, donde se oferten bienes robados, bienes con las características de los que fueron robados. Es decir, si es joyería, si son diamantes, si es oro, pues vamos a tener que buscarlos en casas de empeño, en casas de, ¿cómo se llama?, de subastas, por ejemplo, si son obras de arte. Su servidor tiene un diplomado en evaluación de obras de arte, evalué Toledo, evalué Diego Riveras, evalué diferente joyería de alta gama, y eso, ese conocimiento se adquirió durante los 21 años que tuve como perito evaluador. Tenemos el concepto de evaluación, de evaluar, y estos son los bienes que su servidor ha evaluado, ya sea robados o que fueron asegurados en acciones de policías de investigación en la comisión no solamente de robo, sino de narcotráfico, de uso de recursos de procedencia ilícita y de secuestro también. Hay que decir también que muchas veces en México el secuestro se paga con especie, no con dinero, es decir, reciben vehículos, reciben joyería, reciben obras de arte, y las cuales son necesarias para poder ser evaluadas. Lo que ustedes tienen a la izquierda, tienen unos bidones de 200 litros, unos tambos de 200 litros, los cuales en su interior tienen hidrocarburo robado. A nosotros como peritos evaluadores nos corresponde saber o decir al Ministerio Público a cuánto asciende el valor del hidrocarburo que está dentro de los contenedores, el valor de los contenedores, porque hay que recordar que con esto se hará un dictamen, los cuales serán vertidos en la carpeta de investigación y serán ofertados por el Ministerio Público como medios de prueba. Y después, en caso de tener detenido y se realice un juicio oral, pues ir a juicio oral y decir por qué tuvimos o por qué aportamos ese valor. Hoy todo el mundo es que dicen es que ser evaluador es muy fácil, y sí, porque es verdad, todo es fácil. Cualquiera le puede poner precio, claro, cualquiera le puede poner precio, pero no cualquiera lo puede defender ante un juzgado. Y máxime si te enfrentas a otro perito, al perito de la defensa. Hoy yo a partir del 2022 dejé la Fiscalía General de la República y me dedico a ser perito particular en materia de evaluación. Y reviso carpetas de investigación y en ocasiones soy consultor técnico por parte de la defensa. Lo que tenemos aquí a la derecha es un Cristo en una cruz de roble y cabos o cubrecabos
de plata, lo que se ve en las esquinas es plata repujada. Además, tiene en la parte trasera un resplandor de plata 925 con un peso de 3 kilos. El resplandor que está atrás se desmonta y todo es en plata y tiene un valor. De igual manera, el Cristo que ustedes ven es un Cristo fabricado en marfil. Son tres colmillos de elefante. Cada brazo es un colmillo y el cuerpo de Jesús o el cuerpo de Cristo en este momento, porque cuando Jesús está en la cruz, pues se llama Cristo. Cuando solamente tenemos el rostro de Jesús, es el divino rostro. Lo sé porque dentro de mis capacitaciones como perito evaluador, llevamos un diplomado de iconografía religiosa. Diferentes actividades de su amigo, de su servidor, todo esto lo hemos evaluado. Armas de fuego, acá atrás hay, ¿cómo se llama? Cargadores. Aquí hay un Barrett calibre 50. Aquí estoy revisando desperdicio de un edificio paraestatal que sufrió una explosión y todo es el desperdicio, me pidieron el valor. Aquí abajo tenemos bienes asegurados, perfumes y objetos de piratería, vehículos que son, por ejemplo, en México asegurados porque en ellos transportaban migrantes ilegales en México. Aquí tenemos una báscula que sobre ella tiene una esclava de oro de 18 quilates con 1,200 diamantes de 20 puntos en su incrustados. Al lado tenemos lo que es una pipa o un autotanque con 10,800 litros de hidrocarburo robado. Joyería, un reloj Hublot de oro de 18 quilates. Este fue asegurado a un narcotraficante con 625 ¿cómo se llama? Diamantes. Por ejemplo, telefonía, también evaluamos en caso de que roben a las personas, asalten a las personas y les quiten sus celulares, también lo evaluamos. Arriba a la derecha ven ustedes elementos de la Marina Mexicana cuando estuvimos adscritos a la aduana de Manzanillo en el Pacífico Mexicano para evitar el contrabando de tela y de, ¿cómo se llama?, de materias primas para la falsificación de bolsas Tous, bolsas de alta gama, Louis Vuitton y todo lo que cuestiones de bolsas, carteras que son falsificadas y que también es un delito de propiedad intelectual. Tenemos un Cartier de diamantes, joyería, en sí, la especialidad de evaluación de bienes muebles es muy socorrida, porque aquí tienen ustedes los requisitos que se le piden al Ministerio Público para poder dar respuesta a lo que es la petición en caso de un robo, lo que es en caso de un aseguramiento para poder intervenir. Los peritos tenemos, evaluadores, tenemos dos tipos de intervenciones, de campo y tenemos la intervención ¿cómo se llama?, de gabinete. De campo es cuando vamos al lugar de intervención y tenemos a la vista los bienes para poder observar ¿cómo se llama?, sus características. Y de gabinete refería yo que es cuando, cuando es robo y solamente revisamos facturas, hojas de resguardo, donde podemos obtener lo que es los elementos técnicos mínimos necesarios, marca, modelo, tipo, estado de uso y conservación, si es vehículo, la bitácora de mantenimiento del mecánico para ver el estado de conservación. Es muy importante decir que para el perito en materia de evaluación, que está relacionado con la mayoría de los delitos patrimoniales, pues es importante saber qué clase de bien, marca, modelo, características, material de fabricación, estado de uso y conservación, forma de funcionamiento. Por ejemplo, la persona que sufrió el robo, pues nos puede presentar la factura del reloj o nos puede presentar, ¿cómo se llama?, una factura de dónde lo compró,
del empeño, si es que lo empeñó. Y todas estas situaciones lo solicitamos cuando evaluamos joyería. Debemos de saber que si son alhajas, debemos de saber si es oro, plata, acero, su quilataje, hechura, y de igual manera saber si son diamantes o son sintéticos. Por lógica, pues un reloj de 8 quilates de oro, pues no va a tener diamantes, son sintéticos. Y lo que tenemos al lado es un detector se llama Gold Test, que es un medidor, es un identificador de oro. Y pues la verdad, eso lo utilizan las personas que que van llegando a la institución, los que pues ya somos o que éramos ya viejos, a simple vista reconocíamos cuando era oro de 18 quilates, oro de 14 y oro de 10, confirmábamos con ácidos, porque nosotros todavía trabajábamos lo que es ácidos, y con esto poder determinar si era oro, y con agua regia poder saber la calidad del oro. Relojes, hay que saber si son de pulso, de pared, de mesa, de pedestal, marca, modelo, clase, maquinaria, cuerda automática, cuarzo, sus funciones, el fechador, ¿cómo se llama? Los fechadores, si tiene cronógrafo, si tiene cíclope, y todas estas vehículos automotores, marca, modelo, tipo, manufactura, año, modelo, estado de conservación, así como si tiene aditamentos especiales. Esto me especialicé en evaluación de armas de fuego, en enfrentamientos. Todas estas armas de fuego fueron aseguradas a grupos delictivos. Su servidor estuvo 8 años adscrito a la unidad especializada en la investigación de delitos de alto impacto en México, y estuve en muchos operativos por todo el país, por lo cual tuve el gusto de evaluar muchas armas de fuego de todos tipos, y pues lo que nos llevó a ser expertos en la materia. Equipo táctico de los grupos delictivos que viajan, que están en México, diferentes blindajes de chalecos, ropas similares a botas militares y que son asegurados y destruidos, pues se deben de realizar una evaluación para poder ser destruido. Equipo de cómputo, equipo de comunicación, menaje de casas, habitación de personas que están relacionadas con la comisión de delitos, y casas donde se llevan objetos robados. Hay que tener en cuenta que también muchas de estas pueden ser bodegas de objetos robados, también se realiza cateos. Daños, aquí vemos, por ejemplo, unos casinos que fueron dañados, fueron quemados por parte de grupos delictivos al no querer pagar piso o derecho a los grupos delictivos, pues estos llegaron y quemaron el casino. Me tocó evaluar todas las maquinarias tragamonedas que estaban ahí. Si es una casa, pues el menaje de la casa quemado o dañado. Camionetas en enfrentamientos, por ejemplo, aquí arriba vemos una camioneta de la Policía Estatal de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Aquí tenemos, esta es una camioneta del Ejército Mexicano que fue incinerada en un enfrentamiento, y diferentes situaciones que he evaluado. Por ejemplo, aquí unas ferreterías, equipo de costura, porque la empresa estaba relacionada con lo que es falsificación de toallas y de ropa de cama de diferentes artistas o diferentes eh, personajes de cómics, barcos, me tocó evaluar, equipo de cómputo, y en sí esto es lo que se realiza cuando se está en la investigación de hechos de patrimoniales, donde se ve menoscabada lo que es el patrimonio de las personas. No sé, mi querida maestra, si tengan algún comentario, alguna pregunta. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal, mi estimado Perito? ¿Cómo es usted? Muy buenas noches desde aquí de la capital peruana.
Saludos. 7:12 de la noche. Asumo Acá que por son el horario de... 6:14. Saludos hasta mi querido Perú. Capacité allá a la Suprema Corte de Justicia de Ancash. Y Acá. estuve por allá y conozco muchos amigos peruanos. Qué gusto. A la orden, Carlos. Bien. Le comento, en sí no tengo realmente una pregunta que formularle a usted porque casualmente a la hora en que estaba iniciando su ponencia yo me encontraba cocinando, preparando la cena y a la vez escuchando su disertación, la cual me pareció bastante amena, bastante agradable y sobre todo interesante porque me permite poder conocer la realidad de un ordenamiento que no es el mío y que en sí atraviesa por una serie de vicisitudes muy similares también a la que acontecen acá en el Perú, falencias, carencias, pendientes necesariamente, urgente de reforma legal, operativa, en fin, eso creo que daría para comentar y extendernos. A mí, como le decía, me interesaba más expresarle lo siguiente. No sé si usted se habrá percatado, pero desde el momento que usted inició, yo he sido aquí el único presente, el único conectado. Y ¿Sí? ocurre que en circunstancias como estas, algún otro ponente lo que habría tenido muy probablemente para hacer es decir, no quiero continuar, esperamos 1 hora, 2 horas o 3 meses más hasta que se conecte más público porque yo no expongo para 3 o para 4. Y usted muy por el contrario, lejos de todo aquello, decidió seguir adelante y eso me permite pues saber que eso es algo que habla bastante bien de usted porque me da a entender que tiene muy claro lo que significa el concepto de público. Público es aquel que está conformado por 500 personas o por uno solo con las dos piernas amputadas. No Sí. es mi caso felizmente, pero bueno, en todo caso quería manifestarle eso y de verdad que es digno de destacar y lo felicito por aquí. Gracias, gracias. Sí, he de ser sincero, he tenido en la Corte Superior de Perú, digo, en la Corte Superior de Justicia en México, en Mazatlán, tuve 350 alumnos, 3 días que di clases, 600 elementos del ejército mexicano, en escuelas he metido 350, 500 alumnos, y para mí me queda claro, yo soy un perito que le puede explicar a una persona o le puedo explicar a 500. Mi pasión por la criminalística y las ciencias forenses pues va más allá. No, para mí hubiera sido una falta de respeto decirle a usted, no se lleva y tal vez caer en la soberbia, ¿no? Si hay algo que no tengo es ser soberbio, por el contrario, para mí expongo lo mismo para una persona que para 400, con todo el detalle técnico, con todo el detalle científico, no aceleré, no corté, tenía previsto terminar a la hora y pues muchas gracias, le agradezco su comentario y pues seguimos difundiendo criminalística y seguimos difundiendo lo que es, ¿cómo se llama? Las ciencias forenses en México y las ciencias técnicas. Por desgracia, pues a mucha gente no le gusta entender cosas nuevas. A la gente le gusta el morbo, le gusta la sangre, le gustan los destazados y no les gustan cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, pues para mí es un orgullo estar en este foro y que usted me haya escuchado. Muchas gracias y estoy a la orden, maestra. Si quiere, damos por finalizado el evento. No, pues yo creo que sí, porque Sí, por favor, gracias. sí. Bueno, mi querido Juan Carlos Filinich Aspilcueta, mucho Así es. gusto, pues muchas gracias por sus palabras y estamos, si me gusta regalar un comentario en la página de la Academia Morelense de Ciencias Forenses, así estamos en Facebook, pues mucho gusto en conocerlo. Siento todo, muchas gracias, que estén bien y que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.